Bien, estamos hoy día en la semana 30, en el día 4. El tema principal es interpretamos resultados haciendo uso de medidas de tendencia central para datos agrupados. ¿Sí? Vamos a ver la situación que nos han planteado para este día número 4. Situación 1 dice, la actividad física de un grupo de estudiantes. A partir de la tabla de frecuencias que elaboraste para la situación 1, inciso B, calcula las medidas de tendencia central, como por ejemplo la media aritmética, la moda y mediana. Luego interpreta esos resultados. Bien, vamos a, ¿cómo se llama? A ver de qué trata. Fíjate acá. En la situación 1, de acuerdo, del día 3, hicimos la tablita o la tabla de frecuencia sobre las edades, ¿no es cierto? Ya está ahí completa, pero nos falta una, ¿cómo se llama? Que es la marca de clase. No la hicimos ahí la marca de clase, que es necesaria para hallar, ¿cómo se llama? La medida de tendencia central. Entonces, quiere decir aquí que vamos nosotros a completar esa tablita. Fíjate. En esta parte de acá, este X sub I viene a ser la marca de clase, ¿de acuerdo? Entonces, después que hemos hallado la marca de clase, vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta que le hemos sacado de aquí, de estos mismos datos, ¿sí? O sea, lo que me piden es hallar la media aritmética y para eso necesito saber cuál es, ¿cómo se llama? La marca de clase. Esa marca de clase, una vez que lo hallamos, lo vamos a multiplicar con la frecuencia absoluta ya obtenida, ¿de acuerdo? Ya obtenida. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros, ¿de acuerdo? Vamos a hallar entonces la marca de clase. ¿Cómo se halla esa marca de clase? Simplemente se suma el límite inferior de cada intervalo, o sea, voy a sumar el límite inferior que es 6, más el límite superior, que en este caso es 8, y lo dividimos entre 2, simplemente eso hacemos. O sea, es la suma de esos dos valores que están en el intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, eso vamos a hacer nosotros. Fíjate ahí, ¿qué cosa he hecho? He sumado 6 más 8 y dividido entre 2 que me va a dar 7. Entonces, quiere decir ahí la marca de clase su 1 o X sub 1 en este caso es 7. ¿Sí? Bien, entonces, usamos esta tablita, vamos ahora a continuar con la segunda marca de clase, o sea, X sub 2. Igualito, 8 más 10 entre 2, que me da 9. La otra sería 10 más 12 entre 2, que me da 11. Luego 12 más 14 es 26, entre 2 me da 13. Entonces, estamos hallando la marca de clase de cada intervalo. Luego seguimos. 16 más 14 me va a dar 30, entre 2 me da 15. Y el último, que es 16 más 18 entre 2, que me va a dar 17. Muy bien, ya tengo la marca de clase de cada intervalo. Ese resultado lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta. O sea, voy a multiplicar, ¿qué cosa? El número 7, ¿de acuerdo? Voy a multiplicar este 7, que es X sub 1, por este F sub 1, que es 4. Entonces multiplicamos y me va a dar 28. Entonces estamos haciendo el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta, que eso, ¿cómo se llama? Me va a servir para la fórmula de media aritmética, ¿sí? Listo, entonces seguimos. En el siguiente intervalo sería entonces, ¿quién? 9 por 7, o sea, este 9 por este 7 me da 63, luego sería 11 por 8, ahí está, 88, luego 13 por 9, 117, y 15 por 7, 105. Luego el otro sería 17 por 5, me va a dar entonces 85. Fíjate, hemos hallado los productos de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Luego sumamos todos esos valores que hemos hallado y dividimos entre la cantidad de términos que hay en esta encuesta. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer ya aplicando la fórmula. Entonces vamos a la fórmula. Entonces, fíjate ahí, la media aritmética, ¿cómo la hallamos? Mediante la tablita que hemos desarrollado y la siguiente fórmula, ¿sí? Esta fórmula es lo mismo que está ahí, la otra.
Entonces quiere decir que la media aritmética o el promedio de edades, porque lo que estamos haciendo aquí es el promedio de las edades, ¿sí? Entonces va a ser igual aquí al producto de la marca de clase 1 por la frecuencia absoluta 1. O sea, es este de aquí, 28. Entonces aquí va a ir 28 más x sub 2 por f sub 2 que hemos hallado acá. ¿De acuerdo? Entonces la fórmula, simplemente vamos a reemplazar los productos en la fórmula. Luego decimos entre n. ¿Por qué entre n? Porque n es la cantidad de datos y en este caso vale 40. Entonces vamos a reemplazar los productos que hemos hallado ya en la tablita, aquí en la fórmula. ¿Y cómo se llama? Luego dividimos. Aquí fíjate, voy a leer esto de acá. Esto es la sumatoria, ¿de acuerdo? Desde i, que vale 1, o sea, desde el primer elemento, hasta n, o sea, hasta el último elemento. La sumatoria de los productos, ¿de quién? De la frecuencia, ¿de acuerdo? De la frecuencia absoluta por la marca de clase. Muy bien, entonces vamos a reemplazar simplemente, ¿ya? Vamos a ver, fíjate. Entonces, x sub i es marca de clase, ahí está. Luego, f sub i es la frecuencia absoluta. Y n es la cantidad de datos o la muestra que hemos tenido nosotros. Entonces aquí vamos a usar nosotros ahora la fórmula, fíjate. Ahí tengo la fórmula. Entonces aquí fíjate, x sub 1 por f sub 1, aquí está 28. X sub 2 por f sub 2, aquí está 63. Ahí está 63. Luego x sub 3 por f sub 3, aquí está el tercer valor, 88. Y así sucesivamente todos los productos que hemos hallado. Lo colocamos aquí y lo sumamos. Luego dividimos entre el total de datos, que es 40. Muy bien, entonces hacer la suma de todos estos datos que están arriba me sale 486 entre 40. Al dividir me sale 12,15. ¿Pero qué es 12,15? Es la media aritmética o el promedio. ¿Pero qué significa eso? Vamos a interpretarlo. Fíjate acá. ¿Dónde se encuentra la media aritmética? ¿En qué intervalo? Recuerda que son las edades. 12,15 son las edades. Entonces, ¿dónde está eso? Está entre 12, aquí está, entre 12 y 14. Aquí se encuentra entonces la media aritmética en esa fila. Luego vamos a hacer entonces su interpretación. ¿Qué quiere decir 12,15? Entonces, quiere decir ¿qué cosa? Que la edad promedio o aproximada de los estudiantes encuestados es de 12 años, ¿de acuerdo? Dice ahí 12,5 hemos hallado, pero estamos diciendo que es aproximada, estamos redondeando porque me dicen en años, ¿de acuerdo? No me dicen en día ni en meses, me piden la edad en años. Entonces quiere decir que la edad promedio o el promedio de las edades, ¿de acuerdo? Dice aproximadamente es de 12 años de todos los estudiantes que están ahí, ¿de acuerdo? Entonces ya resolvimos entonces la media aritmética, ya la interpretamos, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos que el promedio de edad es 12 años. Vamos a pasar ahora nosotros a ver la moda. ¿Qué significa la moda? La moda es el valor que más se repite, ¿de acuerdo? Fíjate, la moda tiene una fórmula. La moda dice acá, MO significa moda, este L significa límite inferior. ¿De acuerdo? En un intervalo hay límite inferior y límite superior. El inferior es el que tiene menor valor y el superior el que tiene mayor valor en el intervalo. Dice luego más, muchas veces lo leemos cuando tenemos teoría de conjuntos, se lee como diferencia simétrica. Pero aquí también lo podemos llamar como variación. Lo vamos a usar como variación. Entonces la variación 1 más la variación 2. ¿Sí? O sea, vamos a tener que usar este símbolo que tiene una propiedad o una fórmula, ¿ya? Y A, ¿qué cosa es? Es la amplitud. Recuerda, límite inferior, variación 1, entre variación 1 más variación 2. Entonces, fíjate acá, donde, fíjate, L infe significa límite inferior del intervalo de la clase modal. Tenemos que hallar la clase modal. ¿Dónde se ubica la moda? En esa fila se le va a llamar clase modal. Luego tenemos aquí, fíjate, para interpretar mejor esto, límite inferior. Vamos a suponer que aquí está la moda, aquí en el primero, en el 4, ¿no? Vamos a suponer que acá límite inferior es 6 y límite superior es 8. ¿De
¿De acuerdo? Entonces, la clase modal, ¿dónde se encuentra? Nosotros sabemos que la moda es el que más se repite, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde vemos eso nosotros? Lo vamos a ver nosotros, ¿cómo se llama? En la frecuencia absoluta. Entonces, en la frecuencia absoluta podemos ver nosotros dónde está el valor que más se repite, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a ver aquí que es 9, ¿sí o no? Bien, entonces vamos a siguiendo ver acá los valores. Acá. ¿Qué significa A? A es la amplitud del intervalo, o sea, aquí 6, aquí me da 8, o sea, aquí ¿cuánto le sumamos? 2. 2 es la amplitud del intervalo. Eso lo hallamos en la primera clase, ¿de acuerdo? Hallamos la amplitud. Para formar los intervalos necesitamos una amplitud. Entonces, esa amplitud la vamos a usar aquí en la fórmula. Luego, ¿qué más tenemos? Aquí, la variación, aquí es igual a la frecuencia absoluta, o sea, aquí está la frecuencia absoluta, menos la frecuencia absoluta anterior. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, si vamos a suponer que aquí, en el 7 está, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama? La clase modal, todo lo que es la fila modal, entonces quiere decir que la frecuencia anterior es 4. Como aquí dice, frecuencia anterior. O sea, la frecuencia absoluta, si es menos 1, es anterior. Si es 7, es 4. O sea, sería la frecuencia absoluta modal, que es 7, menos 4 sería ahí. Estoy dando un ejemplo nada más. Vamos a ver lo otro. La otra variación es la variación 2. Entonces, es la frecuencia absoluta mismo, pero la superior. Cuando es más, es superior. O sea, la superior es ¿quién? 8. Y la anterior es 4. ¿Sí? Entonces va a ser sencillo trabajar eso que está ahí. Sigamos. ¿Qué más datos hay? F sub I sabemos que es la frecuencia modal. En este caso yo le he llamado 7. En este caso, totalmente en el ejemplo. Luego acá tengo la frecuencia I menos 1, frecuencia absoluta, anterior a la frecuencia absoluta, lo que le explicaba, ¿no es cierto? La anterior a la frecuencia absoluta. Y la otra es la frecuencia absoluta posterior a la frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces, mira, voy a borrar esta parte de aquí porque ya te estoy colocando cuál es ¿cómo se llama? Aquí, ¿cómo se llama? ¿Dónde se encuentra la moda? ¿Sí? Entonces, la moda se encuentra ¿dónde? En el dato mayor. ¿Quién es el dato mayor? 9. Entonces, aquí se encuentra la clase modal en esta fila. Toda esta clase modal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí, la frecuencia F sub I menos 1 es frecuencia absoluta anterior. O sea, la anterior a 9, porque es la frecuencia absoluta. ¿Quién es la anterior? 8. ¿Quién es la posterior? 7. De esa manera vamos a trabajar. Sigamos entonces aquí. Fíjate, vamos a reemplazar ya entonces los valores. Ya sabiendo eso, vamos a reemplazar los valores. ¿Sí? Este es sencillo, fíjate acá. ¿Sí? Fíjate, entonces aquí vamos a ver. Yo ya he reemplazado, voy a explicar solamente lo que he reemplazado. Fíjate. La fórmula dice límite inferior. Aquí voy a marcar límite inferior. ¿Quién es el límite inferior? Es 12. Aquí está el 12. ¿Sí o no? Este 12 que está aquí es la frecuencia, perdón, es el límite inferior, aquí le he puesto 12, más, aquí está el signo más. 9 menos 8, ¿por qué 9 menos 8? Porque dice que es variación sub 1, y la variación sub 1, ¿quién es? Es la frecuencia absoluta. ¿Quién es la frecuencia absoluta? 9, menos ¿quién? La frecuencia absoluta menos 1, ¿sí? O sea, sería la frecuencia anterior, o sea, ¿quién es anterior al 9? Es el 8. ¿Sí o no? El 8. Entonces aquí está el 8. Entonces es frecuencia absoluta, que es 9, ¿sí? Menos la frecuencia anterior, que es 8. ¿Sí? Es 8. Entonces aquí está, 9 menos 8. Entonces abajo dice también variación 1, igual que arriba. Entonces se repite, si arriba es 9 menos 8, abajo también es 9 menos 8. Pero dice acá más, aquí está más. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a hallar la variación sub 2. La variación sub 2 ¿a qué es igual? A la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior. Como dice acá, frecuencia absoluta posterior a la frecuencia absoluta. O sea,
Si aquí está la frecuencia absoluta, que es 9, aquí está 9, he puesto 9. Luego dice menos la frecuencia posterior. Aquí está, 7 entonces. Menos 7. Ya está, ya aplicaste la fórmula. Así de sencillo. Entonces, ¿por quién? Dice acá, por A. Por A. ¿Quién es A? A es la amplitud del intervalo. ¿Y la amplitud cuánto es? Aquí me sale que es número 2. Entonces aquí sale 2. Entonces 6, para que me dé 8, le sumé 2. Entonces la amplitud vale 2, por eso que pongo acá 2. Muy bien, ahora solamente es, solamente efectuar las operaciones que hemos reemplazado ahí. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Fíjate qué cosa he hecho ahí. Fíjate, acá, el 12 sigue acá, 9 menos 8 me da 1, 9 menos 8 me da 1, más, aquí está el signo más, 9 menos 7 me da 2, todo multiplicado por 2. ¿De acuerdo? Entonces seguimos, acá puedo hacer lo siguiente ahora, fíjate, ¿qué cosa he hecho ahí? Aquí, ¿qué cosa he hecho? Aquí he multiplicado 1 por 2, me va a dar 2, 1 más 2, 3. Luego voy a sumar aquí, voy a sumar esta parte de acá. Estoy sumando. Fracción en aspa, voy a hacer que 3 por 12 me da 36, más 2 me da 38 sobre el 3 mismo. Estoy sumando fracciones en forma de aspa, 3 por 12, 36, más 2 me da 38, todo entre 3, ahí está entre 3. Dividimos ahora 38 entre 3, me da 12.7. 12.7 viene a ser la moda, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y dónde se encuentra 12.7? Está en este intervalo, todavía coincide, fíjate acá, coincide, acá está 12.7. Entonces, vamos a ver la interpretación que se le da a la moda, ¿sí? Entonces, vamos a interpretar, dice, la moda es aproximadamente 13, ¿sí? Entonces, es decir, el grupo más grande de encuestados tiene 13 años. ¿De acuerdo? Recuerda que estamos trabajando la primera pregunta sobre las edades. Y en eso debe basarse tu interpretación. Ya hallamos antes la media aritmética o el promedio. Ahora estamos en la moda. Entonces la moda, ¿de acuerdo? Dice, es aproximadamente 13. ¿Por qué? Porque aquí es 12,7. Y lo he aproximado ¿a quién? A 13. ¿De acuerdo? Entonces 13, es decir, el grupo más grande de encuestados tiene 13 años. ¿De acuerdo? Entonces el que tiene más, el que se repite más, son aquellos que tienen 13 años. Muy bien, ya encontramos la moda. Vamos ahora a ver la otra medida de tendencia central que se llama mediana. Entonces la mediana, fíjate, tiene una fórmula. La mediana dice ME, se lee mediana, es igual ¿a quién? Al límite inferior, ya sabemos qué cosa es el límite inferior, ¿sí? Más, aquí tenemos más, n, ¿quién es n? N es la cantidad de datos o la muestra, ¿sí o no? Entre 2, menos la frecuencia absoluta acumulada, fíjate, no es solamente la absoluta, sino es la acumulada. Cuando es mayúscula, es la acumulada. ¿De quién? Anterior, del anterior, ¿sí o no? Entre la frecuencia absoluta acumulada, todo por A. ¿A qué cosa es? La amplitud. Ya sabemos cuánto vale, vale 2. Bien, entonces vamos a usar entonces la misma tablita donde hemos trabajado ya nosotros en el tema anterior, ¿no? Fíjate acá. Entonces, tenemos acá, donde aquí límite, ya sabemos que este es límite inferior del intervalo de la clase mediana, ¿sí? Vamos a tener que hallar la clase mediana, o sea, en qué fila se encuentra la mediana. A eso le vamos a llamar clase mediana. Bien, falta hallar eso todavía. Aquí dice la frecuencia absoluta acumulada anterior. Frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Dice, al intervalo de la clase mediana. ¿Sí? Vamos a verlo ahorita en la solución. Y acá dice la frecuencia absoluta del intervalo de la clase mediana. ¿Sí? Entonces, ojo, esta es la frecuencia absoluta acumulada. Seguimos. Y la amplitud ya sabemos que es, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama? La amplitud lo ubicamos ¿dónde? En el intervalo. Ya sabemos que es 2. Y n, aquí está n, separado por favor, acá n es número de datos o cantidad de datos. O n también es la muestra, ¿no? Bien, vamos entonces a ver ahora dónde se encuentra la mediana. ¿De acuerdo?
Para hallar la mediana, ¿de acuerdo? Tenemos que usar una fórmula, dice acá. La mediana, dice, es el dato que se encuentra en la mitad de los datos ordenados. ¿De acuerdo? Como nosotros no hemos ordenado los datos, ¿de acuerdo? También lo podemos hallar, ¿de acuerdo? Aquí en la frecuencia acumulada, ¿sí? Usando n sobre 2, o sea, la cantidad de datos entre 2. Y buscamos el primer valor mayor o igual al resultado. O sea, ¿qué voy a hacer acá para encontrar, ¿de acuerdo?, en dónde se encuentra la mediana? Entonces, agarro la cantidad de datos, que en este caso es 40, lo divido entre 2, y ese resultado lo busco en la frecuencia absoluta acumulada, ya que sea el mismo o mayor que ese. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces. Entonces, como yo en esta tablita no tengo la frecuencia absoluta, solamente está la frecuencia absoluta, pero no está la acumulada, entonces vamos a ver que hallar ese valor. Entonces aquí fíjate, voy a colocar una columna más para hallar la frecuencia absoluta acumulada. Recuerda que siempre esa frecuencia es con letra mayúscula. Muy bien, entonces, ¿cómo se halla la acumulada? Simplemente se coloca 4, luego se suma 4 con 7, luego el resultado con el 8, el resultado con el 9, así hasta llegar a este valor que coincida con el 40. ¿Sí? Entonces aquí coloco acá el 4, luego sumo 4 con el 7, que me va a dar 11. Ese 11 lo sumo con el 8, que me va a dar, ¿cómo se llama? 19. Ese 19 con el 9, que me va a dar 28. Ese 28 con el 7, y me va a dar 35. Y el 35 con el 5, que me va a dar 40. Y fíjate, me sale lo mismo que está acá. Si me sale lo mismo que está ahí, entonces quiere decir que está perfecta tu frecuencia absoluta acumulada. Eso es lo que nos hacía falta. Entonces ya lo hallamos, ¿sí? Porque acá me dice frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Bien, simplemente ahora, ¿qué hacemos? ¿Ya? Vamos a hallar primeramente dónde se encuentra la mediana. Para eso, ¿qué hacemos? N, número de datos, ¿de acuerdo? Y la fórmula es n sobre 2, o sea, 40 entre 2 me va a dar 20. Este 20 es el que voy a buscar aquí en todos estos datos de la frecuencia absoluta acumulada. Pero como no está 20, entonces sigue, ¿de acuerdo?, el mayor próximo. Entonces aquí está 19, no es 20. Entonces quiere decir que aquí está 20. Entonces 20 estaría entonces en el 28. Entonces quiere decir que en esta fila se encuentra la mediana. ¿De acuerdo? Ahí se encuentra la mediana. ¿Sí? Entonces, con esta fila es la que vamos a trabajar. ¿Y qué vamos a trabajar nosotros? Vamos a trabajar la frecuencia absoluta acumulada. Bien, entonces ya reemplazamos los valores ahora. Límite inferior, ¿dónde estábamos? Recuerda que tienes que usar en esta fila. Aquí estaría el límite inferior, 12. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora cómo reemplazamos los datos. ¿Sí? Entonces fíjate acá. Aquí tenemos límite inferior. Vamos a ver en esta fila, donde se encuentra la mediana, el límite inferior es 12. Aquí está 12. Muy bien. Más n. ¿Quién es n? N es cantidad de datos. Ya sabemos que los datos, ¿cómo se llama? Es 40. N vale 40. Muy bien. Lo colocamos acá, 40 entre 2. Menos la frecuencia absoluta anterior. O sea, como es menos 1, anterior. Aquí está la frecuencia absoluta, que es 28. La anterior es ¿quién? Es 19. Entonces colocamos menos 19. Ahí está. Y abajo va la frecuencia absoluta acumulada. O sea, es 28. Este 28 va aquí. Entre 28. Por la amplitud. La amplitud ya sabemos que vale 2. Muy bien. Entonces ahora solamente vamos a efectuar. ¿Sí? Entonces fíjate aquí que hemos hecho. 12 sigue siendo ahí. 40 entre 2 me da 20. Menos 19 entre 28 por 2. Solamente aquí hemos dividido. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué hacemos acá? 12 aquí sigue siendo 12. 20 menos 19 me da 1 por 2 entre 28. Entonces acá sería así. 12, aquí está 12. 20 menos 19 me da 1 por 2 me da 2 entre 28.
Ahora aquí, fíjate, voy a multiplicar 12 por 28 más 2. 12 por 28 más 2. Estoy sumando en forma de aspa, porque es fracción. 28 por 12 más 2. Me da 338 entre 28. Al dividir, me queda entonces, ¿qué cosa? Que la media, o la mediana, perdón, es 12,1 aproximadamente. ¿Sí? Entonces, su interpretación, ¿ya? Vamos a ver. Quiere decir que la mediana es un término central, se encuentra en el centro de todos los datos, ¿sí o no? O sea, quiere decir que la mitad es el 50% menor y la otra mitad es el 50% mayor, ¿sí? Entonces, eso es sencillo de entender. Es como si, por ejemplo, yo te dijera que la mediana, aquí tengo una línea, ¿sí? Y aquí está la mediana. Aquí está la mediana. Vamos a... Clic. Vamos a, ¿cómo se llama? Borrar esto, please. Clic. A ver, clic, a ver. Vamos a suponer que yo tengo acá una línea y aquí en este punto se encuentra la mediana. ¿Sí o no? Entonces, la mediana, los valores que se encuentran a la derecha son mayores, ¿de acuerdo? Aquí están los mayores y aquí están los números menores. Entonces, aquí están los 50% de que le decía, menores, aquí están los menores, ¿de acuerdo? Y aquí están el otro 50% que viene a ser los mayores. ¿Sí o no? Entonces, la mediana es un término central, donde el 50% es menor y el otro 50% es mayor. Se halla en el centro de la mediana. Entonces, por eso la interpretación acá dice, el 50% de las edades son menores o igual a 12 años. Y el otro 50% de las edades son mayores o igual a 12 años. ¿De acuerdo? O sea, hay menores de 12 años y hay mayores de 12 años. Y también está el término de la mediana, que son 12 años. Porque mira, ¿quiénes son menores de 12 años? Los que tienen 6, 8, 10 años. ¿Y quiénes son mayores de 12 años? Los que tienen pues 14, 16, 18 años. O sea, la mediana es el que se encuentra en el centro de todos los datos de las edades. Muy bien. Ya resolvimos la mediana. Situación número 2 ahora. Vamos a ver la situación 2. La siguiente tabla muestra, dice, los datos de una encuesta realizada a 18 personas, entre familiares y vecinos que practican ejercicio físico, para mantener una buena salud. Dice, se pide calcular la media aritmética e interpretarla. Luego dice la B, si tuviéramos que elegir al familiar o vecino que practica ejercicio físico con mayor frecuencia, ¿qué edad tendría? Bien, entonces, esa es la tablita, ¿de acuerdo?, que nos han dado. Ahí falta completarla, ¿sí o no? Entonces, primeramente vamos a completar todo lo que es la marca de clase. Fíjate acá. La marca de clase ya sabemos que sumamos y dividimos entre 2, o sea, 15 más 20 entre 2. Me sale 17,5, el otro me va a salir 22,5, 25 más 30 me va a salir 27,5, 30 más 35 entre 2 me sale 32,5, 35 más 40 entre 2, 37,5. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, aquí nos faltó un dato, pero tengo acá el resultado total, que es 18. Fíjate que la suma de todas las frecuencias absolutas me da 18. Pero me falta un dato, entonces simple, sumamos todo lo que tenemos, y si lo que le falta 18 es el valor que debe ir aquí. Entonces, sumamos estos valores. 1 más 3, 4, más 2, 6, más 4, 10, más 3, 13. ¿Cuánto le falta para que sea 18? Le faltará entonces 5. Entonces acá debe ir el número, aquí debe ir el número 5, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo vamos a hallar ahorita. Entonces vamos a hallar ahora el producto, porque la media aritmética, ¿cómo se halla?
se halla multiplicando la marca de clase por la frecuencia absoluta, o sea, 12.5 por 1. Fíjate ahí, 12.5 por 1 me da 12.5. 13.15 por 3 me va a dar 52.5. Estoy multiplicando, ¿qué cosa? La marca de clase por la frecuencia absoluta. Aquí falta el valor que le decían antes, ¿no es cierto? Entonces, le voy a colocar aquí el 5 que hayamos en antes. Ahí está el 5 que hayamos en antes. Multiplicamos 22,5 por 5, sale 112,5. El otro me saldría también 55, 32,5 por 4 me va a dar 130. Y acá 35 por 5 por 3 me da, ¿cuánto? 112,5. ¿Sí o no? Entonces, fíjate, ya tengo ahí el producto. Ahora lo que voy a hacer es aplicar la fórmula. ¿Sí? Vamos a la fórmula ahora. Entonces, la media aritmética, ahí está su fórmula. Antes la explicamos. Solamente voy a reemplazar los datos nada más. ¿Sí? Voy a reemplazar entonces. Fíjate, voy a reemplazar los datos. Acá está. 12,5, aquí está el primer producto. El segundo, 52,5, aquí está. Tercer producto, 112,5, ahí está. El otro 55 también. 130, aquí está. 112,5, ahí está. O sea, todos estos valores los sumamos y los dividimos entre la cantidad de datos, que en este caso es 18, entre 18. Entonces acá sería, la suma me da 475 entre 18. Entonces, al dividir me sale 26,4. Ya esta fórmula es la misma que está aquí, ¿no es cierto? Ya antes la explicamos. Entonces ya tengo acá que la media aritmética es 26,4. Pero eso hay que interpretarlo. A ver, ¿cómo se interpreta eso? Ya sabemos que está en esa fila, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver aquí la respuesta, la interpretación. Fíjate ahí. La edad media o promedio de familiares y vecinos que practican ejercicio físico para mantener una buena salud es de 26 años aproximadamente. Recuerda que salió 26,4, pero tendríamos que redondearlo porque están hablando en años, ¿de acuerdo? En años. 26,4, ¿dónde está? Fíjate, aquí está 25, 26,4, 27, 28, 29, ¿no es cierto? Entonces aquí se encuentra entonces el promedio o la media aritmética. Ya la encontramos, muy bien. Vamos a ver qué más me pide la pregunta B. La pregunta B, vamos a ver. Dice, si tuviéramos que elegir al familiar o vecino que practica bastante ejercicio, ¿de acuerdo? Con mayor frecuencia, ¿qué edad tendría? Fíjate, ¿quién me da la mayor frecuencia? La frecuencia absoluta, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo hay la frecuencia absoluta? O sea, ¿quién me da la mayor frecuencia? La cantidad mayor. ¿Y que la cantidad mayor quién me la da? La moda. O sea, tendría que hallar la moda para saber quién te da, ¿de acuerdo? El que tiene mayor frecuencia. ¿Sí? Entonces voy a hallar la moda. Tengo la tablita acá y veo hallar la moda. ¿Sí? Entonces, fíjate, clase modal es el mayor de la frecuencia absoluta. ¿Sí o no? ¿Y quién es el mayor de la frecuencia absoluta? Ahí se ve que es 5, ¿sí o no? Entonces es 5, ¿sí o no? Entonces, vamos ahora nosotros a hallar la moda. Entonces, ahí tenemos la fórmula, ¿sí o no? En antes ya aplicamos la fórmula y ya sabemos quién es el límite inferior. El límite inferior ya sabemos que es 20, ¿sí o no? 20. Y después, ¿cómo se llama? Reemplazamos 20 acá. Luego sabemos que este es el argumento, ¿sí? 1 y argumento 2. Y este es la amplitud. Vamos a reemplazar entonces, fíjate acá. Reemplazamos. 20 es el límite inferior del intervalo donde se encuentra la moda, ¿sí? Luego acá tenemos el argumento, que aquí es igual al argumento, a la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, que es 3. Aquí está 5 menos 3. Todo esto lo hicimos en antes, estoy repitiendo simplemente. El otro argumento, como arriba es 5 menos 3, abajo también va a ser 5 menos 3. Luego más, el argumento 2 es la frecuencia absoluta menos el posterior. O sea, ¿quién es el posterior? 2. Recuerda que el anterior es 3 y el posterior es 2.
Entonces acá está 5 menos 2. ¿Por quién? Por la amplitud. ¿Quién es la amplitud? 5. Aquí está 5. Muy bien, entonces efectuamos acá. Entonces aquí resto. 5 menos 3 me va a dar 2. 5 menos 3, 2. Y acá 5 menos 2, 3. Entonces, ¿cómo sería eso? Aquí estaría perfecto. 20 aquí está. 5 menos 3 me da 2. Acá también abajo 5 menos 3, 2. 5 menos 2, 3. Por 5, que es la amplitud. Entonces acá sería 2 por 5, 10. 2 más 3 me da 5. 10 entre 5 me da 2. 2 más 20 me da 22. Bien, entonces hacemos eso. Fíjate, 2 por 5, 10. 2 más 3, 5. Al simplificar me queda 2. Más 20 me da 22. Muy bien, la moda es 22. ¿Pero qué cosa es 22? Fíjate la interpretación que vamos a dar. ¿Sí? Entonces, como la moda es 22, entonces la persona, ¿de acuerdo? Que tuviéramos que elegir es aquella persona que tiene 22 años. Porque es la persona que hace ejercicio físico con mayor frecuencia. O sea, la persona que hace ejercicio físico con mayor frecuencia tendría una edad de 22 años. Bien, ya respondimos entonces a la pregunta B y yo creo que hasta ahí es todas las preguntas que han planteado para la semana 30, perdón, aquí es 30. Aquí me he equivocado, corrijamos, semana número 30. ¿Sí? Y el día, ¿qué es el día? El día 4. Muy bien, corrección ahí. Entonces, estudiantes, espero haberlos apoyado en esta solución de los problemas de la semana 30. Espero que puedan entender la solución y que ustedes mismos también se pongan a practicar y a enviar sus evidencias para que tengan sus notas respectivas. Recuerden que lo único que lo va a hacer pasar de año exitosamente son todas sus evidencias. No dejen de enviar ninguna, ¿de acuerdo? Esperamos que sigamos trabajando, ya falta poquito para terminar el año. Les deseo mucha suerte, cuídense muchachos.